Buenas noches de nuevo, Shabbat Shalom a los que están aquí presentes y los que están por internet. Gracias por conectarse. Esta noche continuamos con el libro de Levítico y la porción se llama Tzav, que se traduce como manda u ordena y se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Y hoy es un Shabbat especial. Se le llama hoy Shabbat Hagadol, el gran Shabbat. ¿Por qué? Porque es el Shabbat que cae dentro de la semana de la Pascua, de Pesaj. ¿Okay? Así que de nuevo es Levítico 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. Pero como siempre, hacer la bendición de la Torah antes de comenzar. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu ha'amim, Benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y para recalcar, la vez pasada comenzamos el libro de Vayikra de Levítico y recuerden que se comienza con las ofrendas y hay 5 ofrendas en particular. Y además de eso, recuerden que el propósito de la ofrenda es para acercarnos a Hashem, para acercarnos al Eterno. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan que Vayikra comienza con I, es una continuación del libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, lo último que se lee es que el tabernáculo está levantado, que la gloria de Dios desciende de tal manera que ni siquiera Moisés puede entrar al tabernáculo o al Mishkan. Y la gente se estará preguntando si Moisés mismo no puede entrar al tabernáculo, que es de nosotros, porque la gloria del Señor estaba allí. Entonces, el plan que Hashem siempre ha tenido es querer estar en medio de su pueblo. Su presencia, como estaba en el Edén con Adán y con Eva. Y sabemos que debido al pecado, Adán y Eva fueron exiliados y Dios tuvo que separarse de la humanidad, por lo menos visiblemente, en una forma visible. Entonces su propósito es desde Génesis hasta el libro de Revelación tratar de volvernos de nuevo al Edén. Ese es su propósito. Y entre las cosas que él hace para hacer un acercamiento de alguna forma que nos podemos acercar a él es por medio del sistema de ofrendas. Y recuerden que muchas personas no les gusta el libro de Levítico porque dice, ay, pero eso es matar mucho animalito y mucha sangre y mucha cosa. Recuerden que la sangre es lo que une el altar con el que está ofrendando. El altar representa a Hashem, el altar representa la autoridad de Hashem en la tierra. Por lo tanto, si uno quiere acercarse, uno trae una ofrenda. Si es un animalito, la sangre de ese animal es lo que nos acerca, hace una unión entre nosotros y Hashem, de una forma que no la podemos ver, pero sí existe un acercamiento a través de esa sangre. De tal manera, Dios quiere tanto que nosotros nos acerquemos a Él, que Él ha hecho una provisión que si una persona es pobre, tan pobre que no puede traer un animalito, puede traer harina. La mejor harina que consiga, la trae y la ofrece. Y esa harina, parte de esa harina se pone en el altar y se quema. ¿Por qué? Porque es algo que une el altar con el individuo, algo que sea visible, que nos deje ver que nos estamos acercando a Hashem. Entonces, comienza el libro de Levítico en el capítulo 6, verso 8, más o menos una repetición. La primera vez que él habla, en los primeros 5 capítulos que habla de las ofrendas, está hablando de una forma general al pueblo entero. Cuando comienza en el libro, en el capítulo 6 y 7, vuelve y repite de la misma ofrenda, lo único que añade algunas instrucciones más específicas porque esta porción se está dirigiendo más a los sacerdotes. Cómo los sacerdotes van a hacer estas ofrendas o van a ser los oficiantes de la ofrenda que traen los individuos. Porque ustedes recuerden que una persona puede traer un animalito
Si desea, puede degollarlo, pero una vez la sangre de ese animal sale, quien únicamente puede manipular o puede trabajar con la sangre de ese animalito es el sacerdote. Desde ese momento en adelante, el oficio completo, el servicio completo de esa ofrenda es a través del sacerdote y no del individuo. Y quiero compartir con ustedes ¿cómo hago esto aquí? Se me olvidó sacar para compartir con ustedes la okay. A ver cómo sale esto. Ok, no está aquí. Ok. Déjame ver. Se me olvidó levantar el. I know. I'm just pulling up the PowerPoint. Thank you. Okay, lo que voy a hacer es compartir con ustedes el PowerPoint. Porque se me olvidó sacarlo. Porque a veces es mejor viendo que estar hablando para que entiendan. Okay. Así que, de nuevo, Tzav, que se interpreta o se traduce como manda u ordena. Levítico 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Shabbat Hagadol, y en Shabbat Hagadol se lee Malaquías. Si no han leído esas porciones, les recomiendo que lo lean porque es muy bonito lo que habla en Malaquías. Y luego las escritura apostólica, el libro de Hebreos, capítulo 9, del verso 11 al 28. Y dando un repaso, en Vallicra la instrucción era para el pueblo, la instrucción de la ofrenda más bien era para el pueblo, acercarse a la palabra Yakriv, donde también obtenemos la palabra Corbán. Corbán es lo que se traduce como ofrenda. Recuerden que no es un sacrificio. Sacrificio es el término que se usa cuando las culturas paganas ofrecían a sus dioses. Eso era un sacrificio. A Hashem no se le da un sacrificio, a Hashem se le da una ofrenda, que es un corbán, que es un acercarse a él. En Tzav, en esta porción, que significa mandato, está dirigiéndose más bien a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos van a lidiar con el servicio de la ofrenda, y servicio en el templo o en el Mishkan es el término abodá. Ellos van a estar encargados de supervisar las ofrendas, van a también participar de las ofrendas, reconocer los derechos que ellos tienen como oficiantes, más sus responsabilidades. Recuerden que todo esto está basado en un espacio sagrado. Un espacio sagrado, ¿por qué? Porque es donde único Hashem puede habitar en medio de su pueblo. Es un espacio que él ha designado sagrado. Para los sacerdotes, las ofrendas están clasificadas en base al grado de santidad. Hay una ofrenda que tiene mayor santidad que otra. ¿Okay? Por ejemplo, la ofrenda de mayor santidad es olá, en el hebreo olá, que significa ofrenda, holocausto o ofrenda elevada. El minja, que el minja es el cereal, el grano que se trae. El hataat es lo que llaman la ofrenda del pecado y sabemos que no es pecado, es purificación, realmente es ofrenda de purificación. Y luego la ofrenda asham, que lo traducen como ofrenda de culpabilidad o de culpa. Tampoco es de culpa, es de reparación. La que tiene menor santidad es el shelamim. ¿Y qué significa eso de mayor santidad o menor santidad? Una ofrenda de mayor santidad significa que solamente la puede comer el sacerdote dentro de un lugar específico dentro del templo. Esa ofrenda no puede salir del templo. Una ofrenda de menor santidad significa que se puede comer fuera del templo, pero dentro de las murallas de Jerusalén. Que dentro de la ciudad de Jerusalén, fuera de Jerusalén, no se puede comer esa ofrenda. ¿Okay? Y son las shelamim, lo que llaman ofrenda de paz u ofrenda de bienestar. Y Hashem nos recalca que nadie puede comer de la grosura ni de la sangre. La grosura es esa grasa, una grasa específica que cubre los órganos.
esa grasa no se come, esa grasa se quema en el altar porque ese es un regalo a Dios. Eso no significa que si usted está comiendo un pollito, una gallina o alguna carne, tenga su grasita, que no sí esa la puede comer. Estamos hablando de la grasa que envuelve los órganos, que es una grasa usualmente más oscura y más dura. Es más, un ser humano no puede comerla, ¿okay? Porque no la ingiere. Es tan fuerte que no se puede ingerir. También habla sobre el fuego del altar. El fuego que está sobre el altar se llama Esh Tamid. Recuerden que Tamid significa continuamente o eternamente. Por ende, el fuego en el altar nunca se puede apagar. Es más, había un corito que decía así, el fuego del altar no se puede apagar. Okay. Se cantaba y uno no sabía ni por qué lo cantaba. Porque en el altar de Hashem, no, ese fuego no se puede apagar, tiene que estar continuamente encendido. Como estaba diciendo al principio, recuerden que el propósito principal de esta ofrenda es acercarse, el querer acercarse a Hashem y luego, si uno ha hecho alguna ofensa, descontaminar el espacio sagrado. La sangre sirve como un detergente para descontaminar el espacio sagrado, porque nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras ofensas en contra del Eterno, en contra de otro, un hermano, de un prójimo, causa una suciedad que no la vemos, pero Hashem sí la ve y va metiéndose dentro del templo o dentro del Mishkan. Y mientras más severa la situación, más penetra a los lugares más santos. Por ejemplo, comienza del atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Por eso el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur, entra en el lugar santísimo con el propósito de ¿qué? De hacer una descontaminación, una limpieza en casa con la sangre de una ofrenda. ¿Okay? Eso sirve para descontaminar. Como dije, el Esh Tamid, habían 3 fuegos sobre el altar. Uno en el sureste, que se le llama Gadol, porque era el más grande, que era donde iban todos los holocaustos. En el suroeste estaba el que se llamaba el segundo, de donde se tomaban carbones encendidos para el altar de incienso. Recuerden que el altar de incienso se encuentra en el lugar santo, que es donde se ofrenda el incienso todos los días. Y para ese incienso se usaba el carbón específico de ese segundo fuego. Y al norte, y a veces se podía poner en cualquier otro sitio en el altar, dependiendo de cuán grande era el fuego. En el lado norte había otro fuego que se llamaba Catán. Catán en hebreo significa pequeño. Y este era el que siempre había que tener encendido, el Esh Tamid, porque solamente con ese fuego era que se podía encender la menora. No podía, a pesar de que habían 3 fuegos, no podía usar los otros 2, tenía que ser ese específicamente. ¿Por qué? Porque Dios lo pidió así. Y en Yom Kippur se añadía otro fuego y ese era para qué usarlo para el altar de incienso, porque en Yom Kippur, además de entrar en el altar de incienso como tal, recuerda que el sumo sacerdote tiene que entrar en el lugar santísimo y llevar incienso al lugar santísimo. Por lo tanto, ese incienso que entraba al lugar santísimo, el fuego tenía que ser sacado específicamente de un fuego que era solamente para ese uso. ¿Okay? Dios es bien detallista, bien detallista. Y aquí es para mostrarles, este es el altar del segundo templo. Esto ya adentro, fuera de esta puerta, que es la puerta Nicanor, fuera de esta puerta que da hacia el este, es lo que está la corte de las mujeres. Aquí es la corte de los israelitas, que era un espacio que permitían que hombres israelitas vinieran por una semana y participaran en las oraciones que se hacían en el templo. Y estos hombres eran representantes de todos los lugares dentro de Israel, como decir las provincias o decir los barrios o decir el county, pues ellos venían y representaban el pueblo. Usualmente eran 24 hombres, ellos son los que se paraban ahí a recitar el Amidá, a recitar otras oraciones cuando se estaban haciendo los servicios en el templo.
Y de una vez de ahí en adelante no se podía cruzar aquí porque este es el atrio de los sacerdotes. Y el altar está en el medio y aquí se ve 3 fuegos. Esto que está en el medio aquí son las cenizas. Y al lado norte del altar era donde se degollaban los animales. Aquí vemos los escalones que dan hacia el lugar santo. Esta es la cortina, que era enorme, altísima, bien pesada, bien fuerte. Y esta es la cortina que se rasgó cuando Yeshua murió. ¿Okay? Esta otra vista. Esta foto es del Instituto del Templo, que ustedes no sé si saben que en Israel hay un instituto que se dedica a hacer todas las cosas relacionadas con el templo, el tercer templo que se va a construir en un futuro, Dios mediante, pronto. Y aquí ustedes ven, si comparan los hombres con el altar era enorme, enorme, era alto y era bien grande. Entonces este es el fuego donde se ponían todos los holocaustos. Y aquí era el más pequeño que se usaba para encender la menorá y esta era para usar para el incienso, para el altar de incienso. Como le había dicho la vez pasada, solamente podían usar su mano derecha para hacer el servicio en el altar, que aunque fueran zurdos, tenían que aprender a usar la mano derecha. Y aquí el Mishkan, lógico, aquí en el altar que está en el Mishkan no se puede poner ese número de fuego. Pero recuerda que muchas veces Hashem, además de decir cómo son las cosas para ellos en ese momento en el desierto, también da instrucciones que son las que van a ser usadas cuando se construye el templo, el edificio físico permanente, porque esto es ambulatorio. Imagínense, si tiene un altar tan grandote como aquel, imposible. Porque recuerden que ellos tuvieron 40 años y cada vez que Hashem les decía a mudarnos por ahí para abajo, tenían que desmontarlo todo y llevarlo y caminar muchas millas. Volver a montarlo y cuando el Señor decía la nube se movía, ellos también se tenían que mover. Okay. Así que dándole un repasito de los korbanot o de las ofrendas en los capítulos 1 y 5, está el olá, que se traduce como ofrenda holocausto, encendida o elevada. Debiera ser más bien traducida elevada porque olá, eso es lo que significa, como el término aliyá. Las personas que hacen aliyá a Israel están subiendo a Israel. Igualmente, cuando uno está en la tierra, uno siempre sube a Jerusalén, no importa dónde esté dentro de la tierra. Puede estar abajo, puede estar arriba de Jerusalén, puede estar al lado. Uno siempre dice que uno sube a Jerusalén. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos subiendo a la presencia de Hashem. Y esta ofrenda no se come, es completamente quemada. ¿Por qué? El propósito de esta ofrenda es invocar la presencia de Hashem. Es como invitar a Hashem a un acercamiento. Tú quieres dejarle saber a Hashem, Hashem, estoy aquí, yo quiero que vengas porque necesito compartir contigo. Tú ofrecías un olá. Y esa ofrenda se quemaba completamente y subía el humo. Por eso se llama olá, porque el humo subía como un incienso. Subía como incienso. Luego estaba la que llaman minja. Minja, habían 5 tipos o 5 clases de minja. Y minja se ha traducido como cereal, como grano, como harina, pero el término correcto es regalo. Uno le hace un regalo a Hashem cuando presenta una minja, un tributo, un respeto, un honor, porque imagínense, ustedes vienen ante la presencia de Hashem con las manos vacías. A veces uno lo hace cuando va a visitar a alguien, no se atreve venir con las manos vacías. Aquí hoy día nuestros visitantes me trajeron una botella de vino que no quisieron que la abriera, pero ya cuando llega a casa, yo la disfruto yo solita. Ellos vinieron y me trajeron una minja. Es un regalo, una ofrenda. ¿Ok? En ese sentido, por respeto, por honor. Y esta minja, este cereal o este grano, era mezclado con aceite e incienso en la mayoría de los casos, pero nunca se le echaba levadura y nunca se le echaba miel. Se cree que la miel a la que se refiere aquí no es miel de las abejas, sino el jugo de las frutas. ¿Por qué? Porque el jugo, si usted mezcla el jugo con la harina, se va a fermentar. Y el problema de la fermentación es que la fermentación representa muerte, representa corrupción. Por lo tanto, recuerden que uno nunca puede presentarle algo a Hashem que tenga que ver con muerte.
Y estas primeras dos, el olá y el minja, son ofrendas voluntarias. Uno las trae voluntariamente, no tienen que ver con pecado, igual que el shelamim. El shelamim se traduce como la ofrenda de paz, pero realmente quiere decir bienestar, estar completo. Parte de esta ofrenda se quema en el altar, que es el regalo que uno le hace a Hashem, y la otra parte se le da al sacerdote que oficia, y lo que resta de ese animalito que uno trae, entonces uno lo comparte con familia y con amistades. Por eso es la ofrenda de compartir o de bienestar. También es voluntaria. Estas primeras tres no tienen nada que ver con pecado. Por lo tanto, ¿qué uno puede deducir de eso? Que cuando Hashem presenta el sistema de ofrendas al pueblo, las primeras tres no tienen nada que ver con pecado. A Hashem lo menos que le interesa en el momento que quiere verte es que si tienes pecado o no tienes pecado. Él quiere estar contigo. Punto. Después hablamos del pecado cuando tengamos una relación, entonces que haya confianza, entonces hablamos de pecado. Pero mientras tanto, es lo que quiere un acercamiento. Un acercamiento. Por eso las primeras tres son voluntarias y no tienen nada que ver con pecado. El shelamim, la ofrenda de Pesaj, la ofrenda de la Pascua que vamos a celebrar mañana, Dios mediante, es un shelamim. No tiene nada que ver con pecado. Es un querer acercarnos a Hashem y Hashem acercarnos a nosotros. El Hata'ah es la que usualmente traducen como ofrenda por el pecado, pero eso está incorrecto. Correctamente esa ofrenda se le debe llamar ofrenda de purificación. Y hay varias dependiendo de la situación. Y Hata'ah lo que significa cometer un error sin intención, que es lo que traducen en la mayoría de sus Biblias el término pecado. Y nosotros tenemos una idea de lo que es pecado, sin embargo, en el hebreo, Hata'ah, que en sí lo que es pecado es simplemente un error que uno comete sin darse cuenta. Eso es un pecado, un Hata'ah. Y luego está la ofrenda Sham, que le llaman la ofrenda de culpa o culpabilidad, que realmente también está incorrectamente traducida. Se debe traducir como la ofrenda de reparación o de restitución. También hay varias. Y dependiendo de la situación, a veces uno tenía que añadirle el 20% del valor de lo que uno está reparando o restituyendo. Estas dos, Hata'ah y Asham, son obligatorias. Si uno comete un error y cuando uno lee, pues clasifica los diferentes tipos de errores y clasifica los diferentes tipos de transgresiones de culpabilidad. Si uno cae dentro de eso, pues entonces tenía que traer una ofrenda de este tipo obligatoriamente. Es más, cuando usted lee en Isaías capítulo 53, verso 10, lo que traducen que Hashem murió por el pecado es la palabra Asham. Asham. Yeshua está haciendo una reparación, está haciendo una restitución a causa de nosotros. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo Yeshua. Y entonces, esto que vamos a hablar de esta porción, el capítulo 6 y 7, está enfatizando el servicio de los sacerdotes. Y voy a leer aquí porque en vez de leerlo directo de la Torá, hice un resumen, porque me interesa que hablemos más bien del capítulo 8, que es la consagración de los sacerdotes. Torat Ha'olá, así como está escrito en el hebreo, Torat Ha'olá, las instrucciones asociadas con la ofrenda Olá. Como dije, se llama holocausto, ofrenda encendida o ofrenda elevada, que sube como incienso a Hashem. No es la ofrenda tamir. Recuerden que la ofrenda tamir es el cordero que se ofrece por la mañana y el cordero que se ofrece por la tarde. Ese otro tipo de ofrenda. No está hablando de eso. La Torat Ha'olá aquí está hablando de la que una persona individualmente trae. No es la ofrenda tamir. Añade en estos versículos que leemos en capítulo 6 y 7, añade que la carne puede quedarse quemando toda la noche, pero sus cenizas removidas en la mañana. Recuerden que nunca se ofrendaba de noche. Quienes ofrendaban de noche en las culturas paganas, a sus dioses, a sus demonios, a sus cosas. Pero si uno pone un buey
lo pones en el altar, vamos a suponer a las 2 de la tarde. Un buey va a tardar en quemarse completo, por lo tanto puede estar quemándose toda la noche hasta el otro día, pero no puedes encender, o sea, no puedes poner una ofrenda después de, o sea, a la caída del sol. Pero si la pusiste temprano y es una ofrenda grande, pues va a tardar en lo que se quema completamente, por lo tanto puede estar quemándose toda la noche, pero tan pronto llegue la mañana uno tiene que remover esas cenizas, y se removían los sacerdotes vestidos de lino blanco. Las cenizas, ¿por qué? Porque esas son cenizas santísimas de una ofrenda súper santa. Usted no va ahí simplemente sopla, que para que se vaya la ceniza. Usted recoge esa ceniza con dignidad, con ropa blanca, lino blanco, y se lleva a un lugar específico. Usualmente era en la parte norte de la ciudad de Jerusalén, había un lugar específico para eso. Pero cuando te iba a salir a la ciudad, te cambiaba de ropa. Así quiere volver la cautividad de Dios. Necesito por favor que me apaguen su micrófono. Micrófono, hello. Alabanza, entonces dirán entre las naciones. Por favor, necesito que me apaguen los micrófonos. Grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros. Estaremos alegres al volver nuestra cautividad, Señor. Como los arroyos del Negro, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la persona feliz. Ay, bendito. Está bien, sigue orando, mija. Ay, se me fue el... ¿Dónde está la? Se me fue la... Ok. ¿Se ve? Ok, está bien. Ay, anyway. Por lo tanto, esa ceniza tenían que ser sacada a la ciudad. Okay. El fuego del altar no se puede apagar, por ende la obligación de ofrendar madera, aunque nunca en ningún sitio dice trae tanta cantidad de madera como ofrenda, se sobreentiende porque si tenía que tener un fuego encendido continuamente iba a necesitar madera, por lo tanto la madera también era ofrendada, y eso se encuentra en Nehemías capítulo 10 verso 35. Aquellos de ustedes que están tomando las clases del templo con Rico, anótense en esa versículo, porque si les pregunta, ustedes van a saber. ¿Dónde menciona la Torá la ofrenda de la madera? En ningún sitio, pero más que en Nehemías 10, capítulo 10, verso 35 y capítulo 13, verso 31. La Torá Minja, las instrucciones asociadas con el grano, el cereal, recuerden que es un regalo, un tributo a Hashem. Lo que sobraba de esa ofrenda, recuerden que es harina. El sacerdote venía, tomaba un puñado y eso era lo que se quemaba en el altar. Si sobraba, el sacerdote que oficiaba, entonces esa harina era para ellos, para él. Y la puede compartir con los demás sacerdotes. Si el minja proviene de un sacerdote, que no de un individuo cualquiera de la comunidad, sino de un sacerdote, la ofrenda minja del sacerdote toda se tenía que quemar. No era sacar un puñado, había que quemarla toda. Y esa ofrenda se dividía en dos, mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Desde que ese sacerdote era ungido, desde ese momento tiene que estar haciendo esa ofrenda todos los días. Mientras esté sirviendo, tiene que traer esa ofrenda. Y se hacía en dos partes, por la mañana y por la tarde. La Torah Hataat, que es la ofrenda de purificación, remueve impurezas absorbiéndolas. Y usted me dice, pastora, ¿cómo? Usted pone esa ofrenda en el altar y de alguna forma que nosotros no vemos, absorbe las impurezas, absorbe las contaminaciones que ese error, esa ofensa cometió. La Torah Hataat, la ofrenda de purificación, se degollaba al lado norte del altar, igual que el olá. ¿Por qué eso es importante? Porque recuerden que esta ofrenda Hataat es porque alguien hizo algo mal. Aunque no haya sido intencional, hizo algo mal. Y nuestro Padre Celestial es tan y tan y tan bueno que si yo traigo una Hataat porque hice algo malo, se quema, se degolla en el mismo sitio que se degolla un olá. Un olá es voluntaria. Un olá, tú puedes traer un olá por agradecimiento o por cualquier otra cosa. ¿Qué te deja saber eso?
para que nadie sepa qué tipo de ofrenda tú estás trayendo, para que nadie te avergüence de que tú estás trayendo algo que ofendiste a Hashem. Con todo y eso, Dios guarda el honor de uno. ¿Ok? Dice, mira, vas a traer esa ofrenda y la vas a traer donde mismo se ofrendan las demás cosas que no tienen que ver con pecado. Para que nadie diga, mira dónde va Nereida, mira, allí matando a aquello porque lo que hizo. O sea, Dios guarda aún hasta en eso el honor de uno. Y la carne se come por esa parte de esa carne que se ofrenda, que es de la ofrenda de purificación, es comida por el sacerdote oficiante. Pero si es demasiada carne, la puede compartir con los demás sacerdotes. Dependiendo, si por ejemplo, eso que se ofrendó, la sangre de esa ofensa, hay que ponerla en el lugar santo, en los cuernos del altar de incienso, en el lugar santo, esa carne no se come. Pero si una ofrenda, un hataat de purificación, y esa ofrenda solamente se pone en el altar de bronce que está afuera, el sacerdote puede participar y comerla. ¿Por qué? Porque resulta que parte de comer esa ofrenda es el proceso de descontaminación. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé, pero Dios lo pidió así, así se hace. Porque recuerden que muchas de estas cosas están ocurriendo en una esfera espiritual que nosotros no vemos. ¿Okay? Están transcurriendo cosas en la esfera espiritual. Y lo interesante es que lo que toque esa carne queda santificado. Y la piel del animal le pertenece al sacerdote que oficia. La Torah Hasham, que es la ofrenda de reparación o de culpa, su carne es comida por el sacerdote que oficia y la puede compartir. La piel pertenece al sacerdote. El comer la carne completa el proceso. La Torah Sevach Hashelamim, que es la ofrenda de paz o de bienestar, se puede hacer, número 1, por acción de gracias. Si usted se lee el Salmo 107, ahí le dan todas las ocasiones por las cuales usted puede traer una ofrenda de gracia. Por ejemplo, lo guardó de un viaje. Los que vinieron de Miami, el Señor los guardó, los trajo hasta aquí. Ustedes hubieran podido traer una ofrenda Shelamim en gracia porque llegaron bien. ¿Okay? Aquellos que están agradecidos porque el Señor los sanó de algo, también traerían un Shelamim. También se puede traer por un voto. Le hiciste un voto al Señor diciendo lo que yo voy a ofrendar este animalito. Juro que voy a ofrendar este animalito, pues entonces se ofrenda como un Shelamim. O voluntaria, porque estás contento por lo que sea. Estoy contenta porque estoy en Yeshua en el Tamil, le voy a traer un Shelamim al Señor. ¿Okay? De nuevo, voluntario. Y tienen diferentes instrucciones dependiendo del tipo, si es de gracia, si es por voto, si es voluntaria. Y tienen restricciones. Si esas restricciones no se llevan a cabo, o sea, si tienen unas cosas no se llevan a cabo, la persona cae en lo que se llama karet. Karet es que Hashem tiene el derecho de, número 1, matar al individuo en el momento, acortarle la vida, o que esa persona muera sin descendientes. Pero eso ya algo de parte de Hashem. Y en el Shelamim, el sacerdote oficiante recibe el pecho, la espaldilla derecha como pago por su servicio. Y esto era un estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque recuerden que los sacerdotes y los levitas, Dios no les dio terreno. Cuando repartieron la tierra, no les tocó a ellos porque la heredad de los levitas es Hashem. Por lo tanto, es responsabilidad del pueblo al traer sus ofrendas que el sacerdote, las personas traen las ofrendas a Hashem, pero Hashem es todavía un tan bueno que dice, de lo que me traen a mí a la mesa, yo les voy a dar a ustedes, lo voy a compartir con ustedes. Porque Hashem no necesita comer. ¿Okay? Las culturas paganas pensaban que sus dioses comían. Por eso todo se hacía escondida. El sacerdote pagano venía y dice, muchachos, se ha dado una. El Dios de qué sé yo qué, se lo comió todito y la gente, ay, qué bueno, me aceptó la ofrenda y no sabe que se lo comió fue el sacerdote pagano. Pero con Hashem es todo lo contrario. Las ofrendas de Hashem se hacen abiertamente, públicamente, para que la gente entienda que él no necesita comer, pero sí comparte lo que él recibe con sus sacerdotes porque son sus oficiantes, son sus siervos.
Y como ellos no tienen herencia, es una forma de pagarle a ellos. Por lo tanto, cuando las personas traen sus diezmos, traen sus ofrendas, traen sus primicias, eso se les da a los sacerdotes y eso se les da a los levitas. ¿Por qué? Porque con eso ellos también alimentan a sus familias, es sustento para sus hogares. ¿Okay? Capítulo 8, vamos al capítulo 8 en su Biblia para leer. Capítulo 8, que habla sobre la consagración de los sacerdotes. Dice, habló Hashem a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Hashem le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes van a ministrar como mensajeros de Hashem y representantes del pueblo, son los intermediarios. El sacerdote está ahí, está el pueblo y quieren conectarse con Hashem. Recuerden que ellos son los que trabajan el altar. Representan a Hashem y también representan al pueblo, está como intermediario. Y Moisés trae las vestimentas sagradas, el aceite sagrado, un becerro como ofrenda de purificación y 2 carneros. Uno va a ser un holocausto, o sea, quemarse completamente, mientras que el otro va a ser usado para la ordenación de los sacerdotes. Más canastas de panes sin levadura. La congregación aquí en el hebreo la palabra edá, que es lo que se puede traducir como testigos o como líderes. Son los líderes de la congregación o del pueblo, no todo el mundo, sino los líderes. Son los testigos de esta ordenación. El Mishkan, el tabernáculo, sus muebles, utensilios, los sacerdotes con sus vestimentas, todo tiene que ser ungido con aceite. Todo lo que ellos construyeron, todo lo que van a usar los sacerdotes tiene que ser ungido con aceite. Y esto va a ocurrir por 7 días. Una inauguración de 7 días, un rito de 7 días. Y el 7, recuerden que está relacionado con la creación, con el Edén. Recuerden que el propósito de Dios es volvernos al Edén, a cómo empezaron las cosas. Esa es su finalidad, desde Génesis hasta Revelación. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis de Revelación? Hablando del Edén, hablando del árbol de vida, hablando del río de agua, o sea, todas esas cosas. Entonces lo que vemos en Génesis, volvemos y lo vemos en Revelación, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un círculo completo, volverte a traerte al principio, querer volverte a traerte al origen, al plan original que Dios tenía. ¿Y cuál es su plan original? Él quiere estar contigo y está buscando todos los medios que tú también quieras estar con él. Primero te da las ofrendas como un ejemplo de lo que va a ser Yeshua en un futuro, porque es la sangre de Yeshua lo que te une a ti con el Padre. Ese es el punto, ese es el altar, esa es la sangre de Yeshua que te une con él. Y mientras ellos están en este rito, estos 7 días, no podían salir del tabernáculo. ¿Por qué? Porque están siendo consagrados, todo lo que se come, van a comer eso consagrado. Y si salen de la puerta del tabernáculo, liquida tu mes. ¿Por qué? Porque están en un espacio de consagración y un espacio sagrado, tan y tan sagrado que no podían salir de ahí. En hebreo es la palabra miluim. La ordenación de los sacerdotes miluim, que significa llenar las manos, llenarle las manos. ¿Por qué? Porque le llenan las manos de las ofrendas, le llenan las manos de la sangre que ellos usan para conectar al pueblo con Hashem. Más usan aceite y sangre, las dos cosas. Este aceite, esta sangre es elevar el estatus de los sacerdotes, es unir todo el Mishkan, especialmente el altar, con los sacerdotes. Recuerden que no lo voy a leer porque no nos va a dar tiempo leer todo el capítulo 8, pero el carnero que es usado para ordenación, esa sangre de ese carnero le ponen en el lóbulo de la oreja derecha, que significa ¿para qué? Porque lo que va a oír, escuchar a Hashem, la voz de Hashem y guardar lo que Hashem dice. Luego le ponen el pulgar de la mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Que la mano derecha tiene que ver con autoridad y tiene que ver con justicia y rectitud. ¿Okay? Y con lo que van a trabajar, van a hacer el abodá, van a hacer el servicio, van a hacer los mandamientos. Y luego en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Por qué? Porque su caminar, su halajá, su camino, el derech,
hacia Hashem y en Hashem. Okay. Y si ustedes saben algo, una persona que pierde el dedo pulgar de su mano, básicamente pierde la función de su mano. Igualmente una persona que pierde el pulgar de su pie, el dedo gordo, el dedo pulgar del pie, no tiene balance. Solamente esos dos pequeñitos órganos son tan necesarios para poder funcionar la mano y el pie. Esta ceremonia es por 7 días y tienen que comer en presencia de Hashem los panes sin levadura y parte de esa ofrenda, porque están haciendo un pacto sacerdotal. Más tienen que guardar la puerta del Mishkan, o sea que llega un momento que ellos van a servir de guardas en todas las entradas del Mishkan, del tabernáculo, igualmente en el templo. ¿Cuántos guardas había en el templo? 23 o 24. 24. 3 eran sacerdotes y 21 eran levitas. ¿Okay? Cada puerta del templo tenía un guarda, porque ellos son responsables de que nada que venga a contaminar o profanar el espacio sagrado de Hashem pueda entrar. ¿Okay? Y el que entraba sin permiso y sin la autoridad y sin el estatus necesario, ¿qué le pasaba? Muerte. Los sacerdotes de Hashem van a ser siervos de él para siempre. Pertenecen a la esfera de Kedusha. Recuerden que Kedusha significa santidad. Por eso ellos habían restricciones y limitaciones. Por ejemplo, una cosa que vamos a leer más adelante es que el sumo sacerdote solamente se podía casar con una mujer virgen. No podía ser viuda, no podía ser divorciada, no tiene que ser virgen. Mientras que los otros sacerdotes podían casarse con una divorciada o una viuda. Pero el sumo sacerdote estaba restringido a casarse con una mujer virgen. Y así sucesivamente ciertas cosas. ¿Por qué? Por el grado de santidad que ellos tienen y representan como representantes de Hashem. Y aquí vemos a Moisés consagrando a Aarón. Y aquí están los demás levitas y sacerdotes. Y estas son las vestimentas que son tan caras, tan bellas, había que echarle aceite y sangre. Yo imagino que tenían un tremendo detergente para limpiar esas cosas. Y aquí es la vestimenta de lino blanco, que era lo que usaban los otros sacerdotes, que no eran el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote usaba solamente el lino blanco durante el Yom Kippur. Y aquí vemos poniéndole sangre en la oreja, y en el dedo, y después en el pie se le va a poner. ¿Por qué? Porque eso era consagrar. Porque al consagrar, como le dije, en la oreja, la mano y el pie, le está consagrando su escuchar, sus acciones y su caminar. Y por último, Shabbat Hagadol. La situación de Shabbat Hagadol en Malaquías, si leen a Malaquías, tiene que ver anunciando el que va a anunciar la venida del Mesías, hablando de Elías. Recuerden que Elías tiene que ver con restauración. Y el Shabbat Hagadol habla de eso, de un mensaje de restauración de todas las cosas, un mensaje de esperanza, el mensaje del Mesías Redentor. Porque esta semana de panes sin levadura tiene que ver con eso, con redención. La redención es redimirnos de la muerte y traernos a vida eterna por medio de Yeshua al Padre. Recuerden que a Yeshua se le llama el sol de justicia. Y eso se encuentra en Malaquías 4, versos del 1 al 6. Y con eso terminamos, porque no va a dar tiempo leerlo todo. Así que disculpen, eso fue a vuelo de pájaro, pero vamos entonces a tomar unos momentitos para preguntas si tienen algunas. Déjame